El capitalismo no fue algo que se creó de un día para otro. De hecho, fue todo lo contrario. Tuvieron que pasar varios siglos para que en Europa occidental fueran apareciendo los diferentes hechos que van a ser muy importantes para la creación del capitalismo. En este video veremos cuáles fueron esos hechos, especialmente cuáles fueron los 4 hechos más importantes que ayudaron a que poco a poco se fuera creando el capitalismo. Empezamos. El primer hecho fundamental para la formación del capitalismo fue la crisis del sistema feudal ocurrida durante los últimos siglos de la Edad Media. Recordemos que en esa época las personas vivían especialmente de la agricultura. Los siervos cultivaban en las tierras del señor feudal y debían darle a su señor una parte de la cosecha. A cambio, el señor feudal tenía la obligación de proteger a todos sus siervos. Pero todo esto cambiaría cuando los señores feudales empezaran a cometer constantes abusos en contra de sus siervos. Por esta razón, muchos siervos decidieron escapar de los feudos y buscar una nueva forma de vida que los alejara del señor feudal. Así es como en estas sociedades comenzó a disminuir poco a poco la población. Cada vez había menos personas que trabajaran los campos y por eso había una gran escasez de alimentos. Aparte, aparecieron enfermedades como la peste negra que hicieron que se fuera deteriorando todavía más la vida en los feudos. El segundo hecho está muy relacionado con el hecho anterior. Es el surgimiento de la burguesía. Y es que todas las personas que decidieron huir de los feudos empezaron a crear pequeñas comunidades en las que poder vivir. Con el paso del tiempo, esas comunidades se fueron haciendo cada vez más grandes hasta llegar al punto de convertirse en grandes ciudades. A estas ciudades las conoceremos con el nombre de burgos. Por eso, a las personas que vivían allí las conoceremos con el nombre de burgueses. Pero además, en estas ciudades comenzaría a tomar fuerza una nueva forma de economía, especialmente con la práctica de actividades económicas como la artesanía y el comercio. El crecimiento del comercio permitiría el desarrollo del sistema financiero, es decir, que instituciones modernas como los bancos surgirían en esta época, algo que no existía en el mundo feudal. Por su parte, los artesanos se unieron en asociaciones como los gremios, las ligas y las corporaciones con el fin de proteger sus intereses profesionales. Tanto el comercio como la artesanía serán actividades económicas muy importantes porque con el paso del tiempo van a crecer de tal manera que llevarán al resurgimiento de la economía europea. Sí, el tercer hecho que hay que destacar es el renacimiento económico de Europa, algo que sucedió a partir del siglo XV, y es que gracias a los artesanos y comerciantes, ciudades europeas como Florencia experimentaron un gran crecimiento económico. Por eso, las ciudades comenzaron a ser muy diferentes a las maltratadas sociedades feudales. Esta fue una época de grandes avances en las artes, la ciencia y de desarrollo tecnológico. Gracias a esto y a la caída de Constantinopla, muchos países de Europa realizarán viajes de exploración a lo largo del mundo. Primero lo harán Portugal y España, más adelante lo harán países como Inglaterra y Francia. Estos viajes también van a ayudar al crecimiento del comercio, pues imagínense, si antes se realizaba el comercio entre las ciudades de Europa, ahora las ciudades europeas van a comerciar con todo el mundo gracias a las rutas comerciales que se crearon con los viajes de exploración. Todo lo que les menciono va a ser muy importante para que surgiera un cambio de mentalidad en las personas y los estados. La agricultura ya no era vista como la mejor forma para obtener riquezas. En cambio, la riqueza era asociada a la acumulación de bienes y metales preciosos como por ejemplo el oro y la plata. Entonces tenemos un escenario en el que había un gran crecimiento económico. Tenemos grandes avances en la ciencia y en la tecnología y además tenemos el surgimiento de una burguesía que defendía ideas como el libre mercado y que cada vez se hacía más y más poderosa. Todo estaba servido para que ocurriera una de las revoluciones más importantes en la historia de la humanidad. El cuarto hecho es precisamente esa revolución, la revolución industrial.
la cual ocurrirá en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y realmente será ella la que termine de consolidar las bases del capitalismo. Y es que esta revolución permitió pasar de una economía agrícola a una economía industrial. Las ciudades se llenaron de fábricas, los campesinos se trasladaron desde los campos a las ciudades para convertirse en obreros. Este hecho cambiaría completamente la manera en la que se trabajaba. Recordemos que en las sociedades feudales era más común que las personas pagasen con una parte de su cosecha. Ahora era diferente. Los obreros operaban las máquinas de los capitalistas. A cambio de su trabajo, los capitalistas les ofrecían un salario. Era algo muy parecido a cómo se organiza el trabajo hoy en día. Solo que en aquel entonces las personas debían trabajar entre 12 y 16 horas diarias y no tenían ningún tipo de derechos laborales. Además, no podemos olvidar que las máquinas reemplazaron el trabajo manual del ser humano. Inventos como el telar y la máquina de vapor hicieron que la producción aumentara como nunca antes se había visto. Otros inventos como el ferrocarril permitieron que las mercancías se trasladasen rápidamente. Con esto se benefició de gran manera tanto al comercio local como al comercio a lo largo del mundo. A finales del siglo XIX, la revolución industrial vive una segunda etapa, y es que gracias a la aparición de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, la producción mejoraría. También surgió un nuevo tipo de capitalismo, más centrado en las actividades financieras. Por eso, a partir de ese momento, los bancos jugarían un papel fundamental para financiar el crecimiento de las grandes industrias. Durante este mismo siglo, la industrialización se expandiría hacia el resto de países europeos y hacia otros continentes, aunque debo aclarar que existieron muchos países que no se industrializaron sino hasta que llegaron al siglo XX. Y así fue como cada uno de estos 4 hechos fueron muy importantes para que se desarrollara el capitalismo. Si conoces otro hecho que tú consideres que fue fundamental para la formación del capitalismo, lo puedes escribir abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.